Hace apenas 7 años, esto era legalmente imposible. La Constitución de El Salvador lo prohibía de forma explícita. Ningún presidente podía repetir en el cargo, y mucho menos hacerlo de manera indefinida. Esta semana, Nayib Bukele fue proclamado otra vez como candidato único de su partido para un tercer periodo consecutivo. Y la pregunta que casi nadie se está haciendo en voz alta es esta: ¿qué tuvo que romperse, pieza por pieza, para que algo prohibido por la propia Constitución se convirtiera en algo completamente normal? La respuesta tiene menos que ver con leyes y mucho más con una palabra que hemos repetido en cada video de este canal: seguridad. Y hoy vamos a desarmar exactamente cómo esa palabra se convirtió en la moneda de cambio más poderosa de la política latinoamericana reciente. Estamos a mediados de julio de 2026. El domingo 12 de julio, el partido Nuevas Ideas confirmó lo que ya se veía venir desde hace meses. Nayib Bukele buscará gobernar El Salvador hasta el año 2033, si gana las elecciones de febrero de 2027. Serían 15 años consecutivos en el poder. En los próximos minutos vamos a reconstruir la cadena completa de decisiones legales que hicieron posible este momento. Vamos a poner sobre la mesa los números reales de su popularidad y vamos a conectar todo esto con algo que ya conoces si has visto nuestros videos anteriores sobre México y Chile. El mismo modelo de seguridad que medio continente quiere copiar es, al mismo tiempo, la herramienta que Bukele usó para desmontar los límites de su propio poder. Empecemos por el proceso de este fin de semana, porque tiene un detalle que pocos medios se detuvieron a explicar. Bukele fue proclamado candidato en unas elecciones internas de su partido celebradas el domingo. Pero según una revisión detallada del proceso, esas elecciones se diseñaron desde el principio para una precandidatura única, sin datos abiertos al público ni a los propios afiliados de Nuevas Ideas. El partido publicó únicamente porcentajes de victoria, sin revelar el total de votos emitidos ni el tamaño real del padrón electoral interno. Y en el caso de las candidaturas a diputaciones, los porcentajes publicados pueden sumar más del 100%, porque cada votante podía marcar varios nombres a la vez. En otras palabras, ni siquiera dentro de su propio partido existe la posibilidad de verificar de forma independiente cuántas personas realmente votaron, o si hubo algún otro aspirante compitiendo. Guarda este primer patrón: opacidad total, incluso en los procesos que deberían ser los más simples de todos. Ahora vayamos a la arquitectura legal completa, porque aquí está el corazón de todo este video. Todo empezó en septiembre de 2021, cuando la Sala de lo Constitucional de El Salvador emitió un fallo que interpretó que un presidente en funciones sí podía postularse de nuevo de forma inmediata, algo que la Constitución vigente en ese momento prohibía de manera explícita. El detalle importante es quién ocupaba esa Sala de lo Constitucional en ese momento. Meses antes, la Asamblea Legislativa, ya controlada por Nuevas Ideas, había destituido a los magistrados anteriores y nombrado jueces afines al gobierno. Así que el fallo que abrió la puerta a la reelección no vino de un tribunal independiente, vino de un tribunal rediseñado por el propio partido que se beneficiaría de esa decisión. Con ese fallo en mano, Bukele se presentó a la reelección en febrero de 2024 y ganó con un respaldo electoral sin precedentes en la historia democrática reciente del país. Ese segundo mandato debía extenderse hasta 2029. Pero aquí viene el segundo movimiento, todavía más profundo que el primero. El 31 de julio de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó, en una sola jornada, una batería completa de reformas constitucionales. Eliminaron por completo el límite de reelección consecutiva, permitiendo ahora la reelección indefinida. Ampliaron la duración del periodo presidencial de 5 a 6 años y eliminaron la segunda vuelta electoral, de manera que gana quien obtenga más votos, sin necesidad de superar el 50%. Y aquí está el detalle técnico que casi nadie explica bien y que es clave para entender la ingeniería completa de este proceso.
Si el periodo presidencial ahora dura 6 años y Bukele ya llevaba 2 años de su segundo mandato, que originalmente terminaría en 2029, ¿cómo encaja esto con unas elecciones en febrero de 2027? La respuesta es una disposición transitoria. Los mismos diputados acortaron el mandato actual, el segundo, en 2 años, para sincronizar la elección presidencial con las elecciones legislativas y municipales de 2027. Es decir, Bukele aceptó recortar su propio periodo en curso, a cambio de asegurar un sistema electoral unificado que, según el cálculo político de su partido, facilita ganar todo al mismo tiempo, presidencia, Congreso y alcaldías, en un solo proceso electoral coordinado. Detente un momento en esto. En un solo movimiento legislativo, el mismo grupo político logró eliminar el límite de reelección, extender la duración de cada mandato, eliminar la segunda vuelta y además sincronizar el calendario electoral completo a su favor. No es una reforma aislada, es un rediseño integral de las reglas del juego, aprobado por una asamblea donde la oposición prácticamente no tiene capacidad real de frenar nada. Ahora bien, aquí es donde entra la pregunta que de verdad importa para este canal y que conecta directamente con todo lo que hemos investigado sobre el modelo Bukele en otros países. ¿Por qué una sociedad permite que esto ocurra sin una resistencia masiva en las calles? La respuesta oficial y la respuesta que retumba en cada encuesta es la misma palabra que hemos repetido en cada video de esta serie: seguridad. Bukele llegó al poder señalando la violencia descontrolada de las pandillas como el problema central del país, y logró, según cifras que él mismo ha difundido, reducir los homicidios a niveles históricamente bajos para la región. El respaldo popular que esto le generó supera, según distintas encuestas, el 85%. Es un nivel de aprobación que prácticamente ningún otro gobernante de la región puede exhibir. Y aquí aparece la conexión directa con nuestros videos anteriores. Recuerda al senador mexicano que viajó al CECOT queriendo replicar el modelo. Recuerda a Kast en Chile, combinando el aislamiento italiano con el simbolismo salvadoreño. Ambos casos parten de la misma premisa: si el modelo de seguridad de Bukele funciona, hay que copiarlo. Pero lo que casi ningún país que intenta copiar el modelo analiza con la misma atención es la otra mitad de la ecuación. La seguridad no llegó sola. Llegó empaquetada junto a una transformación institucional profunda que eliminó los contrapesos que normalmente frenarían a un gobierno con tanto poder concentrado. Se controla la Asamblea Legislativa, se controla el sistema judicial, se controla la Fiscalía General. Y ahora, con estas reformas, se controla incluso el calendario y las reglas básicas de cómo se compite por el poder. Así que cuando otros países admiran el resultado, la caída de homicidios, el control territorial sobre las pandillas, muchas veces están admirando solo la superficie visible de algo mucho más grande. Lo que hizo posible ese resultado, según analistas consultados por distintos medios, fue primero desarticular por completo el sistema de contrapesos institucionales. Sin esa etapa previa, el margen de maniobra para aplicar medidas tan drásticas como un régimen de excepción prolongado durante años, con decenas de miles de detenciones, simplemente no habría existido de la misma manera. Y esto nos lleva al momento en el que la historia deja de ser blanco y negro, porque la propia sociedad salvadoreña no está completamente unificada en cómo evalúa este proceso. Según la última encuesta de la Universidad Centroamericana, la UCA, la población reafirma la seguridad y el combate a las pandillas como los principales logros del gobierno. Hasta aquí el discurso oficial y la percepción ciudadana coinciden. Pero esa misma encuesta señala algo que rara vez se menciona junto a las cifras de homicidios: la economía, el desempleo y las irregularidades en el sistema de salud aparecen marcados como fracasos relevantes de la gestión. Y añade un dato todavía más interesante para nuestro análisis: una postura crítica cada vez más evidente respecto a la situación de los derechos humanos. Es decir, incluso dentro de El Salvador, entre la propia población que respalda mayoritariamente a su presidente,
empieza a abrirse una grieta de conciencia sobre el costo real de este modelo. La gente valora la seguridad, pero cada vez menos personas ignoran por completo lo que ha costado conseguirla. Y aquí aparece la capa que conecta todo lo que hemos investigado en este canal, incluyendo un dato que usamos en nuestro video sobre México y que ahora cobra un significado distinto. Recuerda que documentamos cómo la construcción del propio Secot estuvo rodeada de opacidad en las licitaciones, con contratos repartidos entre empresas sin competencia real y proveedores locales que denunciaron después que nunca les pagaron. Ese mismo patrón de opacidad, contratación directa y falta de rendición de cuentas aparece ahora replicado en el propio proceso electoral que acaba de proclamar a Bukele como candidato. No es una coincidencia aislada. Es una forma de operar que se repite, edificio tras edificio, elección tras elección. Y hay una capa más que varios medios internacionales han empezado a señalar con más insistencia en los últimos meses: el enriquecimiento del círculo cercano al presidente durante este mismo periodo de concentración de poder. No existen, hasta ahora, auditorías independientes que documenten con precisión el alcance real de este fenómeno, y conviene ser cuidadosos con esa distinción. Pero el hecho de que medios serios en distintos países estén señalando esta preocupación al mismo tiempo que se aprueban reformas que eliminan la rendición de cuentas electoral no es un detalle menor. Es quizás la pieza que mejor resume el verdadero precio político del modelo. Mientras el mundo mira las celdas del Secot, puertas adentro se están tomando decisiones sobre dinero y poder que reciben mucho menos escrutinio. Volvamos entonces a la pregunta con la que abrimos este video. ¿Qué tuvo que romperse para que algo prohibido por la Constitución se volviera normal? La respuesta completa, con todo lo que acabamos de repasar, es esta. Tuvo que romperse la independencia judicial en 2021. Tuvo que rediseñarse el calendario electoral completo en 2025 y tuvo que construirse año tras año una narrativa de éxito en seguridad lo suficientemente potente como para que la mayoría de la población estuviera dispuesta a mirar hacia otro lado frente a cada uno de esos movimientos. Ninguna de estas tres piezas funciona sola. Las tres se necesitan mutuamente para sostener el resultado final que acabamos de presenciar esta semana. Y esto es exactamente lo que ningún país que intenta copiar el modelo Bukele parece querer replicar en voz alta. Nadie en México, en Chile, en Costa Rica o en Guatemala está proponiendo abiertamente desmantelar la independencia de sus propios tribunales constitucionales, ni eliminar los límites de reelección de sus presidentes, aunque muchos analistas insisten en que esa fue precisamente la condición estructural que permitió que el modelo salvadoreño se ejecutara sin resistencia institucional efectiva. Quieren la cárcel, quieren la caída de homicidios, quieren la fotografía del presidente recorriendo pasillos de presos uniformados. Pero rara vez se preguntan qué tuvieron que ceder los salvadoreños, en términos de contrapesos democráticos, para que ese resultado fuera posible. Así que la pregunta que te dejamos para reflexionar mientras seguimos de cerca la carrera hacia las elecciones de febrero de 2027 es esta. Cuando un modelo de seguridad exige, como condición implícita, la eliminación progresiva de los límites al poder de quien lo aplica, ¿seguimos hablando de una política pública que se puede replicar en cualquier país? ¿O estamos hablando en realidad de un pacto mucho más profundo entre una sociedad cansada de la violencia y un liderazgo dispuesto a acumular todo el poder necesario para ofrecer, a cambio, la promesa de calles seguras? No tenemos una respuesta cerrada para esa pregunta y probablemente nadie la tiene todavía. Lo que sí sabemos con los datos que acabamos de repasar es que El Salvador está a punto de convertirse en el primer país de la región en probar, en tiempo real, cuánto puede sostenerse un modelo de este tipo cuando ya no depende de la novedad ni del primer impacto mediático, sino de 15 años consecutivos del mismo liderazgo concentrando cada vez más poder. Vamos a seguir esta historia de cerca.
con cada paso del camino hacia febrero de 2027, la inscripción oficial de la candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral y cualquier nuevo dato sobre el enriquecimiento de su círculo cercano que salga a la luz. Si quieres que te avisemos en cuanto haya novedades, suscríbete y activa la campana. Porque este experimento, a diferencia de los que hemos contado en Chile o en México, ya no está empezando. Lleva 7 años en marcha y esta semana acaba de asegurar que continuará varios años más.